Buenas jóvenes, en esta serie de videos abordaremos el tema de poliedros. Entonces, vamos con el video. Primero vamos a definir qué son los poliedros. Entonces, los poliedros, según el concepto que tenemos acá, es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. La palabra poliedro viene del griego clásico poliedron, de la raíz polis, que significa muchos, y edra, que significa base, asiento o cara. Lo que implica que poliedro quiere decir entonces muchas bases o muchas caras. Los poliedros se conciben como cuerpos tridimensionales, o sea que no son figuras planas, sino que son cuerpos sólidos. Los poliedros se clasifican en, inciso A, poliedros regulares, que son aquellos cuyas caras son polígonos regulares iguales. Básicamente son 5. Son el tetraedro, ¿verdad? Tetra, que quiere decir 4 caras, y sus caras son 4 triángulos equiláteros. El hexaedro, que generalmente lo conocemos como cubo, es el que tiene 6 caras y todas son cuadradas. El octaedro tiene 8 caras, que son triángulos equiláteros. El dodecaedro, que tiene 12 caras, que son polígonos. ¿Verdad? Todos los polígonos, todos los pentágonos, perdón, son iguales. Y el icosaedro, que tiene 20 caras, que son triángulos. Entonces, básicamente, esos son los poliedros regulares: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro y icosaedro. De estos 5, 3, si ustedes se fijan en la pantalla, entonces 3 de ellos, las caras son triángulos. Uno, las caras son cuadradas, que es el hexaedro o cubo, y el dodecaedro, que sus caras o bases son pentágonos. Esos son los poliedros regulares. También tenemos los poliedros irregulares. ¿Cuáles son estos? Son aquellos cuyas caras no son polígonos iguales. Son ejemplos de poliedros irregulares los prismos y las pirámides. Entonces, aquí tenemos la figura. Entonces, aquí tenemos 4 ejemplos de prismas. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, los prismas, no todas las caras son iguales, así como acá. Entonces, en este prisma triangular, tiene 2 caras que son triángulos y el resto de las caras son rectángulos. El prisma cuadrangular tiene 2 caras, la cara superior y la cara inferior, que son cuadradas, pero las caras laterales, ¿verdad? Las otras caras, las caras laterales, son rectángulos. Igual si tengo un prisma de base hexagonal, ¿verdad? Entonces la cara inferior y la cara superior es un hexágono y el resto de las caras, o sea, las caras laterales, son rectángulos. Prisma pentagonal, ¿verdad? Entonces de base pentagonal, cara superior e inferior pentágono y las caras laterales rectángulos. Esa es la característica de los prismas. Entonces la cara superior y la inferior son iguales y las caras laterales, ¿verdad?, son rectángulos. Entonces ahí tenemos los prismas. Pero otro ejemplo de poliedros irregulares también son las pirámides. Entonces aquí tenemos ejemplos de pirámides. Tenemos 4 ejemplos. Tengo una pirámide de base triangular. Desde la base es un triángulo. Y el resto de las caras no son rectángulos. Miren, son triángulos. La pirámide cuadrangular, la base es un cuadrado. Y el resto de las caras, o sea, las caras laterales, triángulos. Pirámide pentagonal, su base es un pentágono. Y el resto de las caras, o sea, las laterales, triángulos. Pirámide de base hexagonal, la base es un hexágono y las caras laterales, el resto de las caras, también son triángulos. Esa es la diferencia entre los prismas y las pirámides, ¿ya? Entonces, que en los prismas las caras laterales son rectángulos, en las pirámides las caras laterales son triángulos, ¿verdad? El prisma tiene base superior y base inferior, mientras que la pirámide solamente tiene base inferior, no tiene base superior porque las pirámides terminan en punta, ¿verdad? O en un punto llamado cúspide o vértice, si lo queremos en una forma más técnica. Bien, sigamos adelante. Ahora vamos a definir, ¿verdad?, cómo calcular el área y el volumen, ¿verdad? Primero de los poliedros regulares, o sea, de los primeros que vimos, que son 5. Tetraedro, ¿verdad? El hexaedro o cubo,
el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Bien, entonces vamos primero con el tetraedro. Entonces ya sabemos que el tetraedro son 4 caras, ¿verdad? Que son triángulos. Entonces, si esta figura, que es un sólido, ¿verdad? Eh, yo la, se hace plana, entonces se puedo calcular el área. Y el área se calcula como raíz de 3 por la arista, que es esto, ¿verdad? Estas son las aristas de la figura, todas son iguales porque los triángulos todos son iguales. Entonces, arista elevada al cuadrado, es para calcular el área. O sea, si esto yo lo deshago, ¿verdad? Y quedo solo con el molde. Entonces, el área de ese molde sería raíz de 3 por la arista, que es esto, elevado al cuadrado. El volumen, ¿verdad? Sería aquí, ¿ve? Miren, este es el molde de esto, ¿ve? ¿Ya? Para armar esto. Entonces, toda esta área sería con esta fórmula. Ahora vamos con el volumen. El volumen es el espacio que se genera dentro de la figura. Y la fórmula que se usa para medir ese espacio que se genera dentro de la figura es, para el tetraedro, raíz de 2 por la arista elevada a la 3 sobre 12. Entonces ahí obtengo el espacio que se genera, ¿verdad? Dentro de la figura. Entonces tengo la fórmula para el área del tetraedro, que aquí la tengo, y la fórmula para el volumen del tetraedro, que aquí está. Vamos ahora con el cubo o hexaedro. ¿Cuál es la fórmula del área? Entonces la fórmula para calcular el área es 6 veces la arista. Acuérdense que la arista es esto, ¿ya? Como son cuadrados iguales, entonces cualquier arista tiene la misma medida. Entonces, 6 veces la arista elevada al cuadrado para calcular el área, o sea, para calcular el molde. Miren, todo el espacio plano que genera el molde de la figura, ese es el área. Entonces se calcula con esta fórmula, 6 veces la arista, que es esto, ¿verdad? Y como todas son iguales, entonces no hay problema. Entonces elevada al cuadrado, entonces me genera toda esta área, ¿ve? Es el área del molde para construir la figura. El volumen, ¿verdad? Entonces el espacio que se genera dentro de esta figura es bien sencillo. El volumen del cubo es la arista elevada a la 3. Y ya tengo el volumen del cubo o hexaedro. Ahora vamos con el octaedro, ¿verdad? Que son 8 caras que son triángulos. ¿Cómo se calcula el área? ¿Verdad? O sea, todo el espacio plano que genera el molde de la figura es 2 raíz de 3 por la arista, ¿verdad? Como todos los triángulos son iguales, entonces no importa cuál arista tome, la arista elevada al cuadrado. Entonces el molde de esto sería este, ¿ve? Entonces con este molde ustedes construyen, ¿verdad? O arman el octaedro. Entonces, todo este espacio que abarca el molde es lo que se conoce como área y se calcula con esta fórmula. Vamos ahora con el volumen, o sea, el espacio que se genera dentro del octaedro. Entonces, para calcular ese espacio que se genera dentro de la figura, o que genera la figura, sería raíz de 2 por la arista, a cualquiera que sea, todas son iguales, ¿verdad? La arista elevada a la 3 sobre 3. Entonces, ahí tenemos la fórmula para calcular el volumen del octaedro. Vamos ahora con el dodecaedro, que son 12 caras, ¿verdad? Que son pentágonos todas las caras. Entonces, el área, ¿verdad? Que es el espacio que mide, ¿verdad? El molde, miren, este es el molde para poder armar el octaedro. Entonces, todo este espacio que genera el molde, ¿verdad? Todo este espacio plano que genera el molde para poder armar el octaedro, ¿verdad? Entonces, es el área, se calcula con esta fórmula, 3 veces raíz cuadrada de 25 más 10 raíz de 5 por la arista, ¿ya? Como todos los pentágonos son iguales, entonces no importa cuál arista sea, por la arista elevada a la 2. Y el volumen, que es el espacio que se genera, ¿verdad? En la figura o dentro de la figura, se calcula con la fórmula 15 más 7 raíz de 5 por la arista al cubo sobre 4. Y ahí tenemos el volumen del octaedro. Ahora
solo me falta el icosaedro. Entonces, es el poliedro regular que tiene 20 caras que son triángulos. La fórmula para calcular el área, ¿verdad? 5 raíz de 3 por la arista cualquiera que sea, ¿verdad? Que todos los triángulos son iguales, entonces todas las aristas, todas estas son iguales, todos estos dobleces son iguales. Entonces la arista elevada al cuadrado. Entonces, el molde para construir el octaedro es este, miren. Todo este es el molde para construir el octaedro. Aquí están los 20 triángulos, que son las caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, todo este espacio plano que genera el molde, ¿verdad? ¿verdad? Para calcular todo este espacio plano que está generando este molde, para calcular el icosaedro, ¿verdad? Se calcula con la fórmula 5 raíz de 3 por la arista al cuadrado, ¿verdad? Que todo este espacio es el área. ¿Ya? Todo este espacio plano aquí, ¿ves? Es el área. Ahora, el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen del icosaedro? 5 por 3 más raíz de 5 por la arista, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cualquiera que sea, ¿verdad? Todas son iguales, elevada al cubo entre 12. Y ahí tenemos las diferentes fórmulas para calcular área y volumen de cada uno de los poliedros regulares. Vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces, antes de hacer el ejemplo, vamos a ponernos de acuerdo. En las fórmulas donde haya raíz de 2, la raíz de 2 la vamos a sustituir por 1.4, porque raíz de 2 tiene infinitas cifras decimales, ¿verdad? Entonces, para que todo nos salga el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, raíz de 2 lo vamos a sustituir por 1.4. Raíz de 3 lo vamos a sustituir por 1.7. Raíz de 5 lo vamos a sustituir por 2.2. Y la raíz de 25 más 10 raíz de 5, toda esta raíz la vamos a sustituir por 6.8. Entonces, sería bueno, ¿verdad? Que ustedes ahí en su cuaderno, entonces, copien esto, copien esto, para que tengan presente, ¿verdad? A la hora de hacer los cálculos. Por ejemplo, aquí, que esta raíz de 3, que aquí hay una raíz de 3, entonces esta raíz de 3 la vamos a sustituir por 1.7. Por ejemplo, aquí que aparece raíz de 5, entonces esta raíz de 5 la vamos a sustituir por 2.2, ¿verdad? Bien, entonces, en el siguiente video, entonces, voy a hacer el primer ejemplo.